Damos comienzo al acto inaugural del cuarto Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud, cuyo lema este año es El fracaso escolar en cuestión, alumnos que no aprenden. Organizado por la Fundación Sociedades Complejas, convocado por Redesa América Latina y auspiciado por Noveduc. Nos acompañan en este acto la presidenta honoraria de esta edición del Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud, la licenciada Ruth Harff, su coordinadora académica, licenciada Andrea Kaplan, la responsable de la Comisión de Asuntos Académicos, licenciada Alicia Asriel, miembros del Comité Organizador y de la Comisión de Asuntos Académicos, expositores nacionales y nuestra invitada internacional, la doctora Ana María Siberio Gómez, quien llega desde Cuba, además de autoridades nacionales, provinciales y municipales, y colegas de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, El Salvador y Ecuador, entre otros. Este evento académico ha sido declarado de interés educativo y o auspiciado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, el Consejo General de Educación de Entre Ríos, el Consejo Provincial de Educación de Río Negro, el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, el Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de La Rioja, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego y el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. También acompañan con su auspicio el Ministerio de Cultura y de Educación de la Provincia de Formosa y el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes. Muchas de estas resoluciones justifican inasistencias y otorgan puntaje docente. Extendemos nuestro agradecimiento al personal de estas reparticiones por su gestión y colaboración en beneficio de ustedes, los docentes argentinos. Este congreso cuenta además con el aval y la adhesión de las siguientes instituciones: la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, el Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe, primera circunscripción, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Instituto Universitario del Gran Rosario, la Asociación Gremial de Profesionales en Psicopedagogía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología de la USAL, la Universidad del Salvador, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, la Sociedad Paraguaya de Psicología y del Colegio de Psicólogos de la provincia de Santiago del Estero. Además, cuenta con las adhesiones de la Facultad de Psicología de la UBA, Universidad de Buenos Aires, y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Comenzamos. Esta cuarta edición del Congreso Internacional sobre Problemáticas en Educación y Salud nos invita a preguntarnos quién o quiénes fracasan. Genéricamente sabemos en quién recae el fracaso y sus consecuencias, pero no están tan claras las causas de este efecto indeseado por todos y cuáles deberían ser las transformaciones necesarias que reviertan esta situación. En línea con lo abordado en la edición del año pasado de este congreso que anualmente convocamos desde Sociedades Complejas, aspiramos a echar luz sobre un fenómeno complejo, el cual, si no ampliamos la mirada, queda reducido a etiquetas, a rótulos y estigmas que recaen sobre niños, niñas y jóvenes. La sociedad actual muchas veces naturaliza las causas del fenómeno llamado fracaso escolar, focalizando sobre características particulares de los alumnos que pasan de ser sujetos de aprendizaje para devenir en sujetos sujetados al fracaso. En primer término, va a dirigir unas palabras a los presentes la licenciada Ruth Harff, presidenta honoraria de este congreso. Le invitamos a que suba al escenario. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes, noches a todos, los presentes, los virtuales, los de acá y los de muchos lados. Cuando me pregunto qué estoy haciendo acá, bueno, no tengo respuestas. Y encima no me dejan hablar más que 7 minutos. Y por el otro lado, el tema que nos convoca esta vez, el de fracaso escolar, alumnos que no aprenden o que sí aprenden,
Una de las cosas que a mí por lo menos me atrae mucho para conversar es no solamente qué sucede con los chicos, cuando se los rotula, se los marca, sino qué pasa con todo el sistema. Y hay muchos de nosotros que nos hacemos la pregunta si cada vez que hablamos de fracaso escolar, el sujeto de la oración es el alumno que fracasa. Nosotros también nos empezamos a preguntar si en muchos casos no habría que plantearse además, no en vez de el tema de fracaso de la escuela, no tomada la escuela como una institución, sino todo el sistema educativo, y no con un intento de buscar culpables, no con un intento de buscar quizás nuevos culpables, que pueden ser reales o imaginarios, sino fundamentalmente tratando de abrir el panorama, tratando de ensanchar la mirada. Y justamente uno de los conceptos que hoy en día se utiliza mucho, por más que no son nuevos, es el concepto de barreras para el aprendizaje, las que consideramos que son las ideas que mejor nos permiten acercarnos desde otro lugar a este proceso. Podemos decir además que hablamos, siguiendo autores como Einstein y Booth, de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de cuáles son las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna en su proceso de aprendizaje y en su posibilidad de integrarse y participar de la vida escolar. Primero y fundamental, ¿qué es lo que nos trae esto? Que la sensación de fracaso escolar en muchos casos no es sinónimo de haber repetido o de haber tenido que abandonar, sino la sensación que hemos tenido de fracaso en aspectos a veces limitados en un momento dado, en el cual sentíamos que cuando no dábamos la respuesta que se esperaba de nosotros, cometíamos o éramos fracasados. Y esto es algo que también me interesa compartir con ustedes para que veamos de cuántas cosas vamos a tener que ir cambiando los significados. Por ejemplo, cuando en la escuela se nos pedía una respuesta, era siempre la respuesta la que se nos pedía. Y encima de eso era la respuesta correcta. Aquel que no tenía la respuesta correcta ya era un inicio de fracaso. O me lo digan los demás o lo sienta yo. Modificar esto y empezar a pensar que ante una pregunta hay respuestas y que después veremos cuál de ellas es la más adecuada o la más pertinente, implica cambios no solamente en prácticas, sino esencialmente en actitudes. Por eso cuando hablamos de las barreras, por supuesto que en algunos casos las barreras son aquellas que nosotros mismos traemos, o sea, las dificultades, pero esas dificultades muchas veces no son rótulos, son características. Yo siempre me sonrío y digo, yo soy disléxica. Y la pregunta es, ¿por qué no fracasé? Porque es muy simple. Cuando yo iba a la escuela, no existía la dislexia, así que cuando alguien me pide hoy, habla de tu enfermedad, digo, no entiendo de qué me hablas, yo no tengo ninguna enfermedad. Es una característica mía. El problema está que será o no fracaso también en algunos casos de acuerdo a las barreras que se me van poniendo. En algunos casos son barreras arquitectónicas, barreras sociales, barreras culturales, barreras físicas, barreras actitudinales. Y muchas veces son las que más tenemos que prestar atención. Esas barreras actitudinales, y donde además de mirar a nuestros alumnos, creo que también sería importante mirarnos a nosotros como educadores. Y no digo solamente docentes, considero que son educadores todos aquellos que tienen algo que ver con el desarrollo educativo de nuestros alumnos, sean psicólogos, psicopedagogos, familia, sociedad, la política educativa, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente, nosotros nos tenemos que preguntar hasta qué punto hoy en día se están brindando igualdad de oportunidades educativas. Y sobre esto hemos discutido durante mucho tiempo, cuando estábamos hablando acerca de lo que fue la ley 24.195, la ley federal, que se intentó en un momento dado decir que la escuela debía brindar igualdad de oportunidades educativas, igualdad de oportunidades. Fuimos muchos los que discutimos, la escuela no puede garantizar igualdad de oportunidades, pero sí se puede proponer igualdad de oportunidades educativas.
Y tuvimos que darnos cuenta que además igualdad de oportunidades educativas no siempre implicaba garantizar igualdad de resultados de aprendizaje. Y por el otro lado, otra de las cosas que vamos a seguir escuchando durante todo este congreso de oídos y de voces y de debates y de conversatorios y de mesas es acerca de cómo hacemos para dejar de dividir a nuestros alumnos entre los que pueden y no pueden y empezar a plantearnos que todos pueden y en todo caso será asunto nuestro tratar de ver hasta dónde pueden. Esas divisiones entre los que pueden y no pueden terminan por producir sensaciones de fracaso que no solamente tienen que ver con repetir o con una nota. Por lo tanto, tenemos que ver además a quiénes se va a considerar fracasados y aquellos a los cuales se considera fracasados no siempre depende de un diagnóstico que últimamente parece ser usado como un instrumento para excluir más que como un elemento para indagar. Y la cuestión está también en que muchas veces estos que van a ser considerados fracasados son los que no responden a un perfil que no siempre es dictado por la psicología, la pedagogía, la psicopedagogía, sino esencialmente por las concepciones sociales y culturales de un determinado contexto. Lo que en un ámbito puede ser considerado un fracaso, en el otro es considerado un don divino casi. Hasta podríamos decir que había grupos culturales, tribus, en las cuales lo que nosotros llamaríamos locos, delirantes, esquizofrénicos, psicóticos, lo que quieran, en tribus eran considerados como aquellos que tienen la palabra de los dioses. No es que seamos con estos intentos de cambiar, sino simplemente entender que aquello que denominamos alumnos que no aprenden, alumnos que sí aprenden o fracasos, también está definido por las sociedades en las cuales venimos. Por lo tanto, no hay ninguna duda que necesitamos instalar un debate y hay que entender que hoy instalemos este debate no significa que recién ahora empiece el fracaso. El fracaso entendido como tal y discutido como tal existe desde siempre, pero no solamente con un diagnóstico, hay que mejorar la calidad de oportunidades que se le brinda, hay que ir modificando también nuestras actitudes, mirarnos a nosotros y ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no. Desde ese punto de vista, mirando la amplia temática de este congreso, creo que vamos a poder escuchar distintas voces. Un congreso no intenta nunca ser un conjunto de verdades. Un congreso intenta siempre ser un espacio de debate, un espacio de escucha, un espacio de habla, donde todos pasamos a ser protagonistas y por lo tanto, además de políticas educativas pertinentes que ayuden, vamos a tener que ir planteándonos y fundamentalmente tener en cuenta que necesitamos políticos, educadores, familias, directivos, educadores, que comprendan la necesidad de evitar los desencuentros que a menudo suceden entre lo que la escuela y los profesionales que en ella y con ella trabajan, esperan y exigen, y lo que muy a menudo no solo algunos, sino algunos estudiantes pueden brindar, comprender y demostrar. Es decir, intentar que se logren puntos y ejes de mayor coherencia entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, porque nuestros alumnos, y no me gusta el término alumnos porque sigue siendo los que no tienen luz, pero a veces decimos nuestros estudiantes, nuestros aprendientes, nuestros aprendices, aquellos a los cuales miramos para brindarles, merecen lo mejor de nosotros. Y eso es lo que hoy en día nos convoca a este congreso. Bienvenidos a todos. A continuación se dirigirá a los presentes Andrea Kaplan, coordinadora académica del Congreso y directora de Fundación Sociedades Complejas, quien antes quiere compartir con todos nosotros un video. Apagamos las luces y lo vemos. El video que yo había seleccionado para pasar era el segundo de los que vimos. Como muchas veces nos pasa, planificamos las clases, los espacios, los momentos y después tenemos que improvisar.
El primer video que compartimos lo íbamos a compartir mientras ustedes ingresaban a la sala. No sé si eso sucedió o no, porque estaba atendiendo otras cuestiones del inicio. Y si no sucedió, me parece una excelente oportunidad poder compartirlo con todos ustedes. Es un proyecto social que estamos acompañando por iniciativa de una integrante del Comité de Sociedades Complejas, así que voy a hacer personalmente la invitación a todos y todas los que lo deseen. Pueden mañana acercarnos sus medias perdidas para colaborar con este proyecto y esta iniciativa, que no es la única, pero que replica una experiencia que me parece que es muy interesante y que también dice mucho de nosotros y de lo que a veces nos proponemos más allá y más acá de lo curricular. Así que bueno, el segundo momento de imágenes y música nos invitaba, o a mí me parecía interesante para recibirlos, para recibirlas, para pensar en las diversas instituciones educativas en las que andamos, para pensar en los diversos, singulares, alumnos y alumnas con que nos encontramos, para desmitificar esta escuela no representa a la escuela, ni a la mejor escuela, ni a la peor escuela. No es una escuela paradigmática, ni una escuela metafórica, ni una escuela empobrecida. No sabemos nada, al menos no por esas imágenes, o no sabemos mucho, quizá, de esa escuela. Sabemos que es una escuela que tiene toda una comunidad que la conforma, y mi propuesta central para estas palabras de apertura tienen que ver con retomar una frase, de esas frases bomba, que utilizamos cuando en 2012 inaugurábamos con un spot el Congreso sobre Violencia en, de y hacia las escuelas, y les planteábamos la posibilidad de pensar que, en cierto sentido, la violencia escolar no existe. Nos planteábamos pensar en las múltiples violencias que atravesaban a los actores, a las personas y a las instituciones, pero que no era la escuela, ni la idealizada, ni la vilipendiada, ni la bastardeada, la que provocaba o provoca aún hoy esa violencia. A mí me parece, y el me parece quiere decir que lo pienso muy provisoriamente y muy abierta a que me contradigan, a tener que desdecirme el domingo al mediodía, a revisar lo que hoy me parece, a que me parezca por un ratito, a que me parezca para habilitar una pregunta. Y la pregunta que a mí me surge es pensar si el fracaso escolar, así dicho, así rápidamente dicho, así como juzga y prejuzga lo que hacen mal unos y otros, lo que no pueden, lo que finalmente no saben, lo que no entienden y deberían entender. Entonces pienso que en algún punto el fracaso escolar no existe, o el fracaso escolar existe para unos cuantos que quieren hacernos creer que lo que tenemos es que ser exitosos y que eso es de una manera. También pensaba, y no puedo no mencionarlo, me surge compartirlo con ustedes, que a las instituciones en general llegan unos y otros, permanecen y no, o en todo caso, a veces no llegan ni unos ni otros, a nuestras universidades, a nuestras escuelas, a nuestros jardines maternales, a nuestros centros comunitarios, a nuestros centros de salud. No llegan por una condición particular que los atraviesa, que los tiene por protagonista o que los
destina a pasar por ciertas instituciones. En todo caso, debiera ser una de las primerísimas tareas de cualquiera que se dé una vuelta ahí por el Estado y gobierne por un rato, hacer que todos tengan la posibilidad, como bien decía Ruth, de llegar a las instituciones educativas y poder permanecer en ellas como cualquiera, como todos, como todas. Les dejo esta inquietud, pensar si así dicho, así nombrado, tiene algún sentido pedagógico, pensar en el fracaso escolar. Hace poquito visitábamos Los Toldos con Graciela Frigerio y Carlos Escliar, y Graciela me dice, estábamos planificando una actividad que vamos a hacer en noviembre, y me dice, está bien que me pidan herramientas, pero que tengan en cuenta que los conceptos son herramientas, que los conceptos son recursos, que los saberes tienen que ver con las prácticas y las prácticas con los saberes y están profundamente imbrincados los unos en los otros. Digo esto porque a veces por ahí parece que los debates son menos importantes o menos interesantes, como decía recién Ruth, que definir y hacer diagnósticos y definir intervenciones que además parecen ser para cualquiera muchas veces. Y a mí me parece que los espacios de debate, que sin duda primeramente son espacios de encuentro, son tremendamente necesarios. De la misma manera que estoy pensando en estos tiempos, iba a decir bastante convencida, pero tal vez, hola, tal vez me contradiga en algún momento, que el fracaso no es sin esa mirada sobre el éxito impuesta por determinadas corporaciones, por otras instituciones, etcétera. También últimamente creo que el concepto de inclusión también tiene que ver con la exclusión. Lo digo para pensar como en los opuestos, en cómo nos hablamos, cómo decimos lo que nos pasa. Seguramente hay alumnos que no aprendan, seguramente haya alumnos que no sepan, alumnos que no entiendan. De eso se trata también ser docentes. Seguramente habrá quienes no comprendan todo, no comprendan del modo en que queremos, seguramente. Para eso están las escuelas también. Quiero terminar siendo un poco original, y sé que mis compañeros, algunos lo van a utilizar en algunos espacios, pero me parece que también nos dice mucho de a dónde llegan aquellos de los que se espera poco. Nuestros malos alumnos, de los que se dice que no tienen porvenir, nunca van solos a la escuela. Lo que entra en clase es una cebolla, unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, de cólera, de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos, aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas en la mochila. En realidad la clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada. Es difícil de explicar, pero a menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos en un presente, dice Daniel Pennac, rigurosamente indicativo. Naturalmente, el beneficio será provisional. La cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo. Pero enseñar es eso.
volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como profesor. Si fracasamos en instalar a nuestros alumnos en el presente de indicativo de nuestra clase, si nuestro saber y el gusto de llevarlo a la práctica no arraigan en esos chicos y en esas chicas, en el sentido botánico del término, su existencia se tambaleará sobre los cimientos de una carencia indefinida. Está claro que no habremos sido los únicos en excavar aquellas galerías o en no haber sabido colmarlas, pero esas mujeres y esos hombres habrán pasado 1 o más años de su juventud aquí sentados ante nosotros. Y todo un año de escolaridad fastidiado no es cualquier cosa, es la eternidad en un jarro de cristal. Realmente creo que tenemos una responsabilidad muy, muy grande frente a los que no pueden, no saben cómo, vienen con los ojos húmedos, la mirada baja, con mucha carga en sus mochilas. Creo que les debemos este espacio que nos vamos a dar durante estos 3 días para conversar, para pensar, para debatir, para intercambiar. Tenemos la dicha de contar con la representación de trabajos libres presentados por muchos de ustedes de 19 provincias argentinas, de Brasil, de Colombia, de Uruguay. Tenemos la oportunidad de encontrarnos con colegas de todas y cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad de Buenos Aires, de los países que ya mencioné, de El Salvador, de Ecuador, de Paraguay, espero no olvidarme de nadie, de Chile. Tenemos la oportunidad de encontrarnos los que recién empiezan, los que todavía están estudiando, los que llevan muchos años a cuestas, años de trabajo, los que están en los ámbitos de salud, los que trabajan en ámbitos comunitarios y de trabajo social, educadores de todos los niveles. Tenemos el privilegio de volver a encontrarnos en un colegio como el San José, que nos vuelve a abrir las puertas. Y tuvimos también el privilegio, a quien le agradezco tantísimo, que nos acompañe, que es Ruth Harf, que si no está anunciada en el programa es porque tenía un compromiso que pudo mover para otra fecha para estar acá. Así que le agradezco todo el acompañamiento que siempre tiene con sociedades complejas. Al comité académico que está conformado por colegas de una energía increíble. Alicia Riel, que este año nos colaboró con la coordinación del comité académico. A Mariana San Martín, que nos colaboró con las cuestiones más ejecutivas. Y a todos y cada uno de los que hacen posible, y eso los cuenta a cada uno de ustedes, que estemos hoy acá iniciando este 4º Congreso Internacional. No los voy a demorar mucho más, solo contarles o volver a decirles que nos reservamos un espacio de música para el cierre de este evento, un espacio sorpresa, así que espero que tengan la posibilidad de quedarse hasta las 21:15, extendimos 15 minutitos lo que estaba programado oficialmente en la página web, pero creo que va a valer la pena. Los dejo con nuestras expositoras de esta jornada y les agradezco a los que vuelven, lo digo siempre, a los que vienen por primera vez y a todos, también a los que no pudieron venir, y un enorme gracias también para todos los que están acompañándonos desde la sala virtual. Eso es todo. Gracias.